Bueno, continuamos con el ciclo de videos Pensamientos de cada día. Yo quería proponerles una reflexión acerca de un versículo del Evangelio de San Juan, porque estoy grabando este video cerca de la fiesta de Navidad. Y entonces, como inspirado por esta fiesta, volví a releer el prólogo, o no todo, sino una parte del Evangelio de San Juan, versículo 18, que dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Esta es la primera mitad del versículo. Y hay aquí una insistencia en la imposibilidad absoluta por parte del hombre de ver a Dios. Juan utiliza aquí dos términos, ¿no? Nadie y jamás o nunca, ¿no? O sea, ningún hombre, ni siquiera el más santo, ni los profetas del Antiguo Testamento, ni Moisés, ni Abraham, ni Juan el Bautista, o sea, nadie, absolutamente nadie, jamás, o sea, en ningún momento de la historia, en ningún lugar, ¿no? Nadie jamás, hay una insistencia obviamente, digamos, intencionada de Juan, ¿qué cosa? Ha visto a Dios. De alguna manera, Juan aquí lo que hace es resumir la experiencia de la humanidad. Es un texto de carácter filosófico, cultural, aunque está en un libro que pertenece obviamente al Nuevo Testamento, un libro destinado, digamos, sobre todo a los creyentes. Esta es una afirmación con la cual estarían de acuerdo, creo yo, que no solamente los creyentes de cualquier religión, sino sobre todo y quizá principalmente los no creyentes, ¿no? Por razones diversas. El no creyente dirá, en fin, porque no existe. ¿Cómo se puede ver algo que no existe, ¿no? En cambio, el creyente dirá, bueno, no se puede ver porque es invisible, ¿no? O bien por la limitación del entendimiento humano, de la capacidad humana, ¿no? No tanto porque Dios es invisible, sino porque es invisible para el hombre, ¿no? Así como el sol es invisible para nosotros por la intensidad de la luz, no porque no sea en sí mismo visible, sino porque su luz es tan intensa que llega a cegarnos. Bien. A propósito, recuerdo la anécdota del primer astronauta de la historia de la humanidad que estuvo en el espacio, Yuri Gagarin, que cuando volvió a la Tierra, luego de haber estado en el espacio, dijo, bueno, yo estuve en el cielo y no vi a Dios, ¿no? Es decir, lo que está diciendo lo que dijo Juan hace 2000 años, nadie lo ha visto, tampoco Gagarin, ¿no? Tampoco Gagarin lo vio. En realidad, aparentemente no lo dijo, sino que se le atribuye a Gagarin una frase de Khrushchev, que era en los años 60 y 70, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y entonces, al ver que la gente volvía a la religión, ya que hubo un despertar religioso después de la Segunda Guerra Mundial y después de la muerte de Stalin en el año 1953, cuando se libera este sistema opresivo, ¿no? Policial soviético, toda la gente empezó a ir a bautizarse, empezó a ir a la liturgia, a la misa. Entonces Khrushchev, en una de estas reuniones del partido, dijo, bueno, basta de religión. Yura es como el diminutivo de Yuri. Yura estuvo en el cielo, hablando de Gagarin, y no vio a Dios, diciendo, bueno, basta de estas cosas, de estas supersticiones, ¿no? Bueno, pero antes que Yura no viera a Dios, Juan lo dijo con total claridad, ¿no? Nunca nadie ha visto a Dios. Bien. No dice, y aclaro, ha conocido a Dios. Porque, y esto es un poco de filosofía, hay una enorme diferencia entre ver y conocer.
Uno puede conocer algo sin verlo, ¿verdad? Es decir, puede conocer algo mediante alguna deducción lógica. Si una persona está enferma, entonces determinados síntomas tiene un virus. Yo el virus no lo veo, veo los síntomas, ¿no? En fin, los efectos. Uno puede conocer las causas por los efectos, ¿no? Esto es lo que se llama el principio de causalidad. Entonces, los hombres siempre han conocido a Dios, aunque nunca lo han visto. Repito, los hombres siempre han conocido a Dios, pero nunca lo han visto. Un santo padre, San Gregorio, de la antigüedad, ¿no? Uno de los grandes padres de Oriente, dijo: sabemos que Dios es, pero no sabemos qué es. O sea, cuál es su esencia, ¿no? O sea, sabemos de su existencia, pero desconocemos su naturaleza. Bien. De modo que el cristiano profesa, curiosamente, un sano agnosticismo. O sea, nosotros no hemos nunca, los hombres me refiero en general, nunca nadie ha visto a Dios. Bien. Insisto en el carácter universal, cultural, filosófico, natural de esta afirmación. Por esto este versículo, en cierto sentido, es un versículo puente. ¿Qué significa un versículo puente? Es una expresión que se me ocurrió a mí. Es un versículo que conecta el pensamiento con la fe, la razón con la fe, lo natural con lo sobrenatural. Porque Juan empieza este versículo haciendo una afirmación de carácter universal, consensuada por todos los hombres. Repito, a Dios nadie lo ha visto jamás. La segunda parte del versículo, sin embargo, es una afirmación que es comprensible para todos, pero que solamente se adhieren a ella los que hacen un acto de fe. Aquí habría que poner, aunque Juan no lo pone, un pero, sin embargo, el Hijo unigénito que existe, está en el seno del Padre, lo ha manifestado. De modo que esta primera parte, esta imposibilidad absoluta de ver a Dios, que no de conocerlo, sino de verlo, es salvada, es superada de alguna manera mediante la manifestación realizada por el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Podríamos preguntarlo: ¿esta manifestación hace visible a Dios? O sea, ¿nadie ha visto a Dios y ahora sí lo puede ver? Bueno, habría que aquí citar también al Evangelio de San Juan, ya que en Juan esta dialéctica entre ver y no ver, entre lo visible y lo invisible, está presente en todo el Evangelio. El Evangelio de San Juan es un tratado de teología, digamos, absolutamente elaborado. Juan no es que está recordando en forma caótica su vida durante su convivencia con Jesús, sino que es un texto armado en una forma precisa, ¿no? Entonces, en el mismo Evangelio, en una ocasión, uno de los apóstoles le dice a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre, le dice. Y entonces Jesús le responde: Felipe, así se llamaba, me pides que te muestre al Padre. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con ustedes, ¿no? El que me ha visto al Padre. De modo que la respuesta a la pregunta si esta manifestación es ni más ni menos que la visualización, la manifestación visible del Dios invisible, la respuesta es sí. Esto hay que entenderlo, repito, seamos o no creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nos preguntamos acerca de la esencia del cristianismo, podemos perdernos en infinidad de cosas accidentales, ¿no? Bueno, el cristianismo es, no sé, el Papa, ¿no? El cristianismo es, en fin, son los santuarios
marianos dispersos por todo el mundo, ¿no? Que son cosas muy importantes, ¿no? El cristianismo, en fin, es el Vaticano, son las cruzadas, son los jesuitas, ¿no? San Francisco de Asís, no sé, las iglesias góticas, el Renacimiento, o sea, una realidad tan enorme, tan universal como el cristianismo, que tiene 2000 años, uno cuando se pregunta acerca de la esencia de esa realidad puede perderse en innumerables detalles, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay situaciones en la iglesia confusas, dolorosas, y uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿No? ¿Eso no? ¿Cristiano? Tal o cual decisión de la jerarquía, en fin. Entonces, en momentos de crisis conviene volver a la esencia, ¿no? Y entonces en este versículo puente que yo llamo, se expresa precisamente cuál es la novedad del cristianismo. La novedad del cristianismo quiere decir que se hace visible lo que siempre fue irremediablemente, necesariamente, sustancialmente inaccesible, invisible, ¿no? Que es Dios. Bien. Sin embargo, sería una simplificación decir que simplemente lo invisible se hace visible, porque no es a los ojos, no es a la visión de los ojos lo que la fe llama, sino a la visión del alma, ¿no? De hecho, muchas personas vieron con sus ojos no solamente a Jesús, sino los milagros realizados por él, y no reconocieron en él al enviado de Dios, al Mesías, al Hijo de Dios. De modo que no se trata aquí de hacer material lo inmaterial, sería una simplificación. Por eso aquí Juan no dice el Hijo unigénito lo ha hecho visible, sino que lo ha manifestado, lo ha revelado, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La manifestación, la revelación, es una propuesta, no es una evidencia como la evidencia de este micrófono, que yo no puedo negar la existencia y la naturaleza de este aparato que es un micrófono. En el caso de Jesús se requiere un salto de fe, el salto de la fe, ¿no? Digamos, por eso la manifestación no hace que el Dios invisible se manifieste en forma evidente como que manifestando su propia esencia, sino a través de la humanidad de Cristo. Bien. Texto, digo, como para reflexionar acerca, de la esencia misma del cristianismo, de la dialéctica entre lo invisible y lo visible, y entre, que es lo que más nos interesa a nosotros en este canal, entre el pensamiento y la fe. Bueno, aprovecho también, ya que estábamos cerca de la Navidad, para desearles una muy feliz Navidad, y también para pedirles, como regalo de Navidad, que se suscriban y compartan estos videos. Que tengan un muy buen día.